profundo respeto y sentido del deber cívico, les doy la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia conmemorativa de la Batalla de Santa Gertrudis, acontecimiento histórico que tuvo lugar el 16 de junio de 1866. Este lugar, hace 159 años, el ejército republicano, bajo el mando del general Mariano Escobedo, acompañado por ilustres militares como Macedonio Rodríguez de la Garza, originario de Camargo, y otros destacados generales y coroneles, enfrentaron con valentía a las fuerzas del Segundo Imperio Mexicano. Su victoria no solo representó un triunfo militar, sino un símbolo de esperanza para la causa republicana, siendo un punto de inflexión que fortaleció el ánimo del pueblo mexicano en la lucha por la soberanía y la libertad. Recordar esta fecha es honrar la memoria de quienes ofrecieron su vida por los ideales de justicia, patria y dignidad. Es también una oportunidad para fortalecer nuestros valores cívicos y renovar nuestro compromiso con México. Agradezco sinceramente la presencia de todas y todos ustedes y de manera muy especial al licenciado Ricardo Botello, quien es la representación de nuestro gobernador, a quien le pido le haga llegar un saludo de parte nuestra. Ojana significa chismecito histórico. Hola, es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión y por acuerdo que tuvimos la señora alcaldesa de la heroica ciudad de Camargo y un servidor, Octavio Herrera Pérez, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de poder participar en un año más en la conmemoración de ese importante hecho histórico que representó la batalla de Santa Gertrudis, pues esta vez, lamentablemente, y como siempre ha sido un gusto para nosotros cuando se nos invita a estar presente en el acto que se realiza en la base del obelisco del sitio mismo de aquel acontecimiento, pues en esta ocasión no podemos hacerlo, de ahí que el acuerdo estuvo en que yo pudiese exponerles a ustedes una panorámica de aquel hecho de armas. Entonces voy a proceder a brindarles a ustedes pues ya lo dije, una panorámica general del México turbulento del periodo de la intervención francesa y la trascendencia que tuvo la batalla misma de Santa Gertrudis como parte de los esfuerzos de la República por recuperar terreno y por, pues al final, triunfar ante el imperio de Maximiliano y también la intervención francesa. Entonces, en una primera introducción diremos cómo se encontraba México en ese momento que ocurren estos hechos. Pues en realidad es una historia que hay que remontarla hacia atrás porque significa la lucha de dos proyectos políticos que vienen desde el origen mismo de la consumación de la independencia. ¿Qué tipo de país, qué tipo de modelo de país íbamos a implementar? Por un lado, permanecían las fuerzas del antiguo régimen colonial que se convirtieron después se perfilaron como un partido, incluso ya en la segunda mitad del siglo XIX, el llamado Partido Conservador, que pues pretendía que el poder
fuera un poder central, que tuviera mucha preeminencia el ejército y también la iglesia, ¿sí? Que eran dos organismos, dos corporaciones que pues procedían de tiempos coloniales. Por otro lado, pues el país también, o un grupo de mexicanos de esa época, pretendían que hubiera reformas, que el país se gobernara de manera republicana, a diferencia de los otros que pretendían que fuese con un modelo de imperio, y entonces pues propugnaron por realizar una serie de cambios políticos que al final van a culminar en la Constitución de 1857 y la implantación de reformas de orden liberal, que serán las llamadas leyes de reforma, que como parte, digamos, sustantiva, podemos mencionar que motivaron la separación de la Iglesia del Estado. Es decir, el país, el gobierno, la nación, el proyecto de nación sería un país laico, ¿sí?, con una apertura a todas las religiones del mundo, la Iglesia Católica separada del gobierno, el desmantelamiento del antiguo ejército que venía desde tiempos coloniales, adaptado a diversas circunstancias, y la emergencia de guardias nacionales, o sea, fuerzas provenientes del pueblo, por el lado del grupo de los liberales, que además, quiero subrayar que los republicanos, los que pretendían las reformas, se tiñeron de esta ideología liberal que precisamente quería los cambios. Entonces, tenemos ahí una pugna muy intensa entre estos dos proyectos de país. Por un lado, conservadores, que pretenden una vuelta al pasado, y por otro lado, los republicanos liberales, que pretenden reformas. Son dos proyectos de país. Estos van a colisionar después de la expedición de la Constitución de 1857, y van a colisionar en forma violenta. Hay una guerra, la llamada Guerra de Reforma, o llamada también Guerra de los 3 años, que finalmente triunfan los republicanos, los liberales, en 1861. Pero el país está en bancarrota, el país está pues en una situación crítica muy aguda. Ambos gobiernos han recibido préstamos, sobre todo el gobierno conservador dejó prácticamente empeñado al gobierno, y por lo tanto inmediatamente vinieron las reclamaciones de los acreedores de México, y que eran potencias europeas, y vinieron pues no solamente a reclamar, sino vinieron con barcos de guerra que se situaron frente al puerto de Veracruz, y pues presionando para obtener el pago de su deuda. Claro que el país estaba en situaciones muy precarias, y hubo que negociar como se pudo el que se difiriera el pago de alguna manera de esta deuda. España estuvo de acuerdo, Inglaterra también estuvo de acuerdo. Sin embargo, Francia no lo hizo. Aprovechó la coyuntura para invadir el país. Claro que para esto quiero decir que varios conservadores que habían perdido la guerra de 3 años habían acudido a Francia y habían hablado con el emperador Napoleón III, ofreciéndole que los apoyara para tomar una segunda oportunidad de guerra, para tomar el poder en México, pero con el apoyo de Francia. Para el emperador francés, Napoleón III, era una coyuntura muy favorable, porque él pretendía difundir la influencia de Francia, un protectorado de Francia sobre toda la América Latina. De hecho, Francia misma acuñó ese término, América Latina, como lo conocemos hoy. Y esto lo pudo perfilar porque en ese momento, 1861, los Estados Unidos, esta gran potencia que estaba emergiendo en América del Norte, se dividió.
se dividió y entró en un conflicto de guerra civil. Esta guerra civil pues se enfrentó a los estados de la Unión, los estados del norte, industriales, republicanos, liberales, contra los estados del sur, que eran pues básicamente que se sostenían con la economía algodonera y por lo tanto todavía tenían la presencia de la esclavitud, sí, la esclavitud negra. Habían importado negros desde el siglo XVIII, habían importado una gran cantidad de población negra de África y esta estaba esclavizada y entonces pues la sometieron al trabajo del cultivo del algodón. Entonces Estados Unidos se enfrascó en una guerra civil porque estos estados del sur pretendieron separarse, pretendieron crear una confederación, un nuevo país, cosa que no toleró los estados del norte y se enfrentaron en una cruenta guerra civil. Hay que decir que Texas pues pertenecía a los estados esclavistas, a los estados sureños, a los estados de la Confederación, o sea, la guerra la teníamos enseguida del otro lado del río Bravo. Esto coincide, insisto, con las pretensiones de Francia, y Francia entonces organiza, con el apoyo de estos conservadores mexicanos, el invadir México. Y lo intenta en 1862, hay una invasión de un cuerpo expedicionario al frente de un comandante, el señor Lorenzés, que pues con mucha pompa, ya que el ejército de Francia estaba reputado como de los mejores del mundo, pues prácticamente pensó que iba a hacer un paseo militar sobre México, mas sin embargo el ejército republicano, con mucho esfuerzo, con mucha, digamos, pues ánimo de defender el país, no pudo evitar que ocupara Veracruz, no pudo evitar que avanzara sobre Orizaba, sobre Córdoba, y que subiera a la mesa central de México y avanzaran hacia la Ciudad de México. Entonces la única manera era atravesarse ante esta fuerza de invasión y lo hicieron en la ciudad de Puebla. Puebla está flanqueada por dos eminencias, dos pequeños cerros, Loreto y Guadalupe, en donde desde ahí se puede plantear un punto de defensa. Y ahí se ubicó el general Ignacio Zaragoza, que era, bueno, pues un joven comandante que aglutinó a las fuerzas republicanas pues a enfrentarse contra este ejército prestigioso que venía con todo. Finalmente la batalla ocurre el 5 de mayo de 1862 y pues triunfan las armas mexicanas. Así lo dijo el general Zaragoza al presidente Juárez: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Bueno, los franceses tienen que replegarse a Veracruz, pero al año siguiente viene una nueva expedición más fortalecida, más poderosa, que invade México y toma Puebla, después de un sitio feroz. Hay una segunda batalla de Puebla, que poco la recordamos, en el año 863, finalmente es tomada Puebla y tomada la Ciudad de México por el ejército de Francia. Paralelamente, estos cabilderos mexicanos negociaron con el emperador Napoleón III para ofrecerle la corona de México, es decir, querían crear un imperio mexicano, un segundo imperio mexicano. Hay que recordar que el primero fue de don Agustín de Iturbide, que precisamente una vez que abdica el trono, va a Europa, regresa en 1824, aquí a Tamaulipas, desembarca en Sotó la Marina y es fusilado en la villa de Padilla, en Tamaulipas, el emperador, primero, Agustín de Iturbide. Esta vez la corona se le ofrece a Maximiliano de Habsburgo. Es un personaje de la casa del Imperio Austrohúngaro que llega con las recomendaciones de Napoleón, con las armas del ejército de Francia, con el beneplácito de los conservadores mexicanos y vienen a invadir.
y ofrecerle el trono a Maximiliano de Habsburgo, que lo acepta y llega al país en 1864 y se establece el Segundo Imperio Mexicano. México estaba gobernado por el presidente Benito Juárez García. Este presidente que durante la Guerra de 3 años y con motivo del desconocimiento que hicieron los conservadores de la Constitución de 1857, el presidente Ignacio Comonfort, que niega la Constitución, automáticamente, según la propia Constitución, dice que si el presidente se va, pues el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocuparía ese puesto, el puesto del Ejecutivo. Y entonces es así que Benito Juárez toma el poder ejecutivo, es decir, la presidencia de la República. Y ahí permanece. Y le toca los primeros pasos de la invasión francesa, y ya cuando en el año 63 ve que vienen sobre la Ciudad de México, él decide reunir a su gabinete, una parte importante del Archivo General de la Nación, los papeles básicos del momento del gobierno federal, y inicia un recorrido, una escapatoria hacia el norte del país para no caer en manos de los invasores y mantener el gobierno federal. Mientras él estuviera vivo y estuviera en alguna parte del territorio nacional, seguía encarnando los poderes legítimos de México, ¿sí?, del gobierno de la República. Y entonces hace un largo peregrinar. Primero se va a San Luis Potosí, después se va a Monterrey, Saltillo, finalmente Chihuahua, y por último llega hasta el rincón del país, en la frontera norte, llega a Paso del Norte, que hoy precisamente se llama Ciudad Juárez, en honor del presidente Juárez, que vivió allí 2 años en aquel rincón del desierto, comunicándose continuamente con los jefes militares que estaban luchando contra la intervención francesa. Quiero decir algo importante aquí. México había sufrido una invasión poco más de casi 20 años atrás, menos de 20 años, la invasión estadounidense, la invasión americana, que nos mutiló la mitad del territorio, ¿sí? Camargo, por ejemplo, pues tenía tierras del otro lado del río Bravo, todo del río Bravo hasta el río Nueces, hasta Corpus Christi, había muchos ranchos de los camarguenses y tenían sus vacas, sus intereses, y lo perdieron. Bueno, lo conservaron, pero ya bajo otra soberanía, la soberanía estadounidense, ¿sí? Rio Grande City, que no existía, pues se creó y se hizo ya lo que es la simbiosis ahí, pues, fronteriza. Bueno, pues este episodio de la invasión americana también contribuyó mucho a crear un sentimiento de patriotismo, de defender la soberanía nacional. Y muchos mexicanos, con un pensamiento liberal, con un pensamiento de vanguardia, un pensamiento digamos, de futuro, decidieron defender la República, decidieron defender la soberanía nacional. Y muchos jefes militares, caudillos regionales en todo el país, en toda la geografía del país, se organizaron y empezaron, como pudieron, a luchar contra la intervención francesa y contra el imperio de Maximiliano. Maximiliano llega con su esposa Carlota a establecer una corte en la Ciudad de México, se establece en el castillo de Chapultepec y empieza toda una pompa de un imperio que, bueno, pues era un imperio que se sostenía por las bayonetas francesas y muy endeble por este apoyo conservador, que además habían perdido la guerra de 3 años. El país en realidad quería un cambio, ¿sí? Bueno, pues resulta que en este proceso de estos líderes regionales, hubo uno en particular que se destacó de manera muy, muy notable, que fue el general Mariano Escobedo. Mariano Escobedo era un personaje oriundo de Nuevo León, allá de Galeana, de San Pablo de Labradores, como se llamaba entonces, y pues era muy leal a la República, muy leal al presidente Juárez.
Y bueno, este personaje que había sido arriero, que había sido comerciante, que era un agente del pueblo, al final empezó a revelar una capacidad de organización, una capacidad militar extraordinaria. Y lo hizo creando el Cuerpo del Ejército del Norte. ¿Y cómo lo hizo? Porque hay que también hacer aquí un apunte. En el estado de Nuevo León, de donde era originario, había funcionado un gobernador muy enérgico, muy, digamos, autócrata, llamado Santiago Vidaurri, que funcionó durante la guerra de Ayutla, la revolución de Ayutla, entre 1855 y 1800, ahora sí que 62, 63, muy enérgico, y él quería tener el control del estado de Nuevo León, y con los recursos de las aduanas fronterizas creó guardias nacionales nuevoleonesas, armó a los pueblos, organizó, lo hizo bien, ¿sí? O sea, realmente organizó una capacidad militar civil de una manera importante. El problema es que era tan orgulloso y además se enfrentó al presidente Juárez, no lo quiso apoyar al presidente Juárez cuando venía digamos, en retirada para escapar de los franceses, y finalmente Juárez lo desconoce porque Vidaurri estaba en un plan realmente muy subordinado. Tan es así que acabó por reconocer al imperio de Maximiliano y acabó siendo un burócrata de la corte de Maximiliano. O sea, hay una palabra que a veces no es correcto usarla en términos de análisis político, pero para los términos de la época era un traidor, fue un traidor. Entonces, había una masa, digamos, social en este Nuevo León muy intenso, también en Tamaulipas, pero bajo otras condiciones y bajo otros liderazgos a lo largo de la línea del Río Bravo, porque aquí había operado otro personaje, un líder, un gobernador, Juan José de la Garza, también liberal, que participa y ayuda a la República durante la Guerra de 3 años, y organizan guardias nacionales. Y hay que recordar que Tamaulipas era frontera, y el puerto de Matamoros tenía una aduana muy intensa. Vidaurri, por cierto, en 1855 establece la aduana de Camargo. Ya había funcionado la aduana de Camargo previamente, desde el año 49, pero después se cesa y vuelve a ser reimplantada por Vidaurri en el año 55. Entonces había recursos fronterizos, había contrabando, había mucho movimiento comercial, había dinero, y eso también permitía la organización de fuerzas militares. Entonces, por lo tanto, en el norte de Tamaulipas había gente movilizada militarmente hablando, y también en Nuevo León, de tal forma que una vez que Vidaurri desaparece, hay un vacío de poder, y entonces eso es lo que aprovecha Mariano Escobedo para sumar alianzas familiares, clientelares, suma gente y crea el Cuerpo del Ejército del Norte, ¿sí? Un ejército, lo crea en la región, y empiezan a combatir a los franceses y a los conservadores mexicanos. Bueno, hay un sinnúmero de batallas. Monterrey es ocupado por franceses, es desalojado. En Matamoros les pongo un caso muy significativo. Uno de los principales jefes del imperio, el general Tomás Mejía, es nombrado por el emperador Maximiliano para que ocupe la plaza de Matamoros, que era muy importante. Tomás Mejía, que al final acompañó a Maximiliano en el fusilamiento en el Cerro de las Campanas en el año 67. Eso nos da una idea del rango que tenía Tomás Mejía en el imperio, en el ejército imperial de Maximiliano, y la importancia que tenía la plaza de Matamoros, porque además había, hay que recordar, una guerra del otro lado del río, la guerra civil. Sí, la guerra civil. Pero la guerra civil se termina en 1865. Gana la Unión, ganan los estados del norte, derrotan a los confederados.
Eso cambia todo porque los ejércitos de la Unión simpatizaban con el movimiento liberal de Juárez, ¿sí? En los Estados Unidos gobernaba Abraham Lincoln, que pues se entendía con el presidente Juárez, o sea, al final de cuentas se identificaban estos dos presidentes en ambos lados del río Bravo. Y Mariano Escobedo, que tenían buenos contactos con el ejército de la Unión, logró pues adquirir armas modernas, armas de las que se estaban usando ya, armas ya de tecnología industrial de vanguardia, y entonces el equipamiento del ejército del norte que tenía Mariano Escobedo era de primera, y además era un hombre muy decidido y andaba por toda la región movilizándose, combatiendo a los franceses. En Coahuila, por ejemplo, junto con el general o coronel entonces Francisco Naranjo, logran una batalla fulgurosa en Santa Isabel, muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Parras, Coahuila. Ahí derrotan absolutamente una brigada francesa y eso le da mucha solidez. Después ocupan Monterrey, después intenta ocupar Matamoros, pero no logra ocupar Matamoros porque la plaza está muy fortificada. Matamoros tenía un cerco de fuertes y trincheras y era muy difícil entrar militarmente a Matamoros. Él tenía que derrotar a los franceses en campo abierto, ahí sí podía combatir, como ocurrirá con nuestra batalla de Santa Gertrudis. Pero no se estaba dando la oportunidad, no había en ese momento, estamos hablando del año 65, que es un estira y afloja entre ambos bandos, pero al mismo tiempo se acaba la guerra civil en Estados Unidos, vuelvo a decirlo. Eso empieza a cambiar las cosas porque al emperador Napoleón III también se le están complicando los asuntos políticos en Europa, porque Prusia, o sea Alemania, empieza a surgir y empieza a debatir ahí por el poder del centro de Europa con Francia, y Francia tiene necesidad de empezar a retirar tropas de México para empezar a operar en el teatro europeo. Bueno, pues ¿qué pasa? Pero en el momento en que estamos hablando todavía había un gran poder por parte del ejército invasor, incluso como Austria, Maximiliano era austriaco, había una brigada austriaca muy permanente que estaba en Matamoros y otra falange procedente de Bélgica, porque la emperatriz Carlota era de origen belga y entonces había también este cuerpo extranjero. Además, cuando se acaba la guerra civil, muchos confederados se contratan en el ejército imperial y son fuerzas multinacionales, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, bueno, Escobedo está operando, estamos ya hablando de la primavera de 1866. Hay otros jefes militares que están operando en toda la región, uno de ellos muy distinguido para Tamaulipas, Pedro José Méndez. Pedro José Méndez pues combate a los imperialistas y franceses en el sur de Tamaulipas, acosa al puerto de Tampico, y hay una gran batalla en Tantoyuquita en enero de 1866, en donde muere Pedro José Méndez, que es nuestro héroe por excelencia en Tamaulipas. En enero de 1866 también Escobedo intenta ocupar el puerto de Bagdad, que estaba en la boca del río Bravo, y con eso ahorcar Matamoros. Él quería ahorcar a los imperialistas en Matamoros, pero se le sale de control la situación porque contrata a una compañía americana de soldados ya en reserva americana para que ocupen el puerto de Bagdad, pero que es además una compañía compuesta por soldados negros, pues acaban por cometer ahí un saqueo y se sale de control la situación, y esto es muy penoso para Escobedo, que prefiere por lo pronto retirarse del escenario, ir a combatir hacia más al sur de la región,
y anda queriendo atacar el punto de Matehuala después del fracaso del puerto de Bagdad. En ese momento, andando con el interés de atacar Matehuala, se entera de que un convoy de comercio, acuérdense que la guerra se paga con dinero, un convoy de comercial va a salir de Matamoros en muchos carros, en muchos carromatos cargados de mercancías, van a salir de Matamoros al frente de un comandante llamado Feliciano Olvera, con soldados austriacos, confederados, belgas y mexicanos imperiales, un convoy compuesto por 250 carros, una cantidad impresionante de mercancías y además custodiadas por un ejército, van a salir de Matamoros para dirigirse a Monterrey. Los imperialistas de Monterrey, la operación consistía en lo siguiente: que las mercancías avanzaran hasta Mier o hasta Cerralbo, y los de Monterrey avanzarían hasta Cerralbo o Mier, y ahí intercambiarían dinero, o sea, plata, por las mercancías. Y cada uno se regresaría, unos a Monterrey con las mercancías y otros con la plata a Matamoros, en caso de que la operación resultara exitosa. Y como Escobedo tenía muchos informantes, muchos espías, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, de la salida de ese convoy de Matamoros. Estamos hablando de junio de 1866. Bueno, estaba cerca de Linares Mariano Escobedo, y se entera como de 48 horas antes. Y entonces, en 48 horas, su ejército se desplaza desde el pie de la Sierra Madre hasta Camargo, atravesando prácticamente todo el estado de Nuevo León, el centro del estado de Nuevo León, por entre veredas, brechas, senderos, caminos, breñales, montes, que nos habla de una sin dormir a caballo día y noche, para ir a atravesarse, para ir a enfrentar a ese convoy que viene avanzando desde Matamoros. Y diseña una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Un grupo de su ejército se va a dirigir hacia Cerralbo para cortarles el paso a la fuerza que viene de Monterrey, que los engaña, porque una vez que se dan cuenta de que vienen estos republicanos, estos liberales, lo que hacen es como que mucho ruido para que piensen que es una gran fuerza que los va a atacar, y entonces los imperiales se guarecen en Cerralbo y ya no se mueven, de ahí se quedan congelados. Mientras tanto, Escobedo avanza por todo el río San Juan hasta llegar a las lomas de Santa Gertrudis. Estamos hablando del mes de junio. Hay que recordar que llueve mucho. Había dos caminos para llegar a Mier. Un camino que baja del Morillo, ahí de Reynosa, se va por toda la ribereña, llega a las cuevas, o sea, San Miguel, llega a Reynosa Viejo, llega a Camargo, y después cruzas el San Juan y ya te vas rumbo a Mier, ya de manera más firme. Pero en aquella época, cuando llovía mucho, pues los caminos se convertían en lodazales. Y entonces pues, ese camino era muy peligroso, llevando un tren de carros. Entonces lo que decide es Feliciano Olvera, era irse por las lomas del Morillo, todas las lomas que van a constituir un lomerío que se forma, pues que desde Reynosa hasta Camargo, donde se configuran las lomas de Santa Gertrudis. Ahí hay otro camino que viene por una parte alta, firme, para que no se atasquen los carros. El problema es que no hay agua. Y entonces a los imperiales les urge llegar al Paso del Azúcar, salir de las lomas de Santa Gertrudis, bajar y llegar al río San Juan y allí abastecerse de agua, cruzar el río y avanzar rumbo a Mier, rumbo a Cerralbo. Entonces, Escobedo, que conoce muy bien la región y además trae varios personajes de la región, como Servando Canales, que es un oriundo de Camargo,
les dice, bueno, pues en Santa Gertrudis hay que atravesárnoslos a los imperiales, al convoy que viene. Bueno, pues así son 1,300 hombres que trae Escobedo y son otros 1,500 y tantos que traen los imperiales, compuesto por esta fuerza multinacional y todos ese tren de carros de mercancías, que vienen muy lentos, vienen muy lentos por la misma situación de los carros. Entonces, el día 15 de junio, ya está emboscada la fuerza de Escobedo. Ya están ahí en el monte tratando de... La batalla iba a generarse la tarde del día 15, pero a un soldado se le fue a un tiro, se oye un tiro en medio del monte y los imperiales se detienen, se ponen muy alertas ante la posible emboscada en la que iban a caer. Pasan la noche, con la idea de que al día siguiente emprender nuevamente la marcha llevando unas baterías de artillería y preparándose para cualquier contingencia. Y pensando que no es un ejército el que está del otro lado, sino que es una guerrilla republicana, porque las noticias que ellos tenían era que Escobedo andaba muy lejos, estaba a 200 kilómetros de distancia o más. En cambio, era la élite del ejército del norte, del cuerpo del ejército del norte, con el propio Escobedo al mando. Y teniendo como segundo en jefe a Sóstenes Rocha, el entonces coronel Sóstenes Rocha. Había 4 columnas que formaban la fuerza de Escobedo. Una, los llamados cuerpos de, por un lado, los cazadores, al mando del coronel Alonso Flores y como su segundo el coronel Cáceres, y otro, el cuerpo mixto, que se formaba por los batallones Zaragoza e Hidalgo, que mandaba el coronel Miguel Palacios y el teniente Emilio Mayer. Una tercera columna del Ejército del Norte estaba compuesta por los rifleros de Naranjo, los encabezaba el propio Francisco Naranjo, gente de Nuevo León, y también los rifleros de China, o sea, del pueblo de China, y los mandaba Narciso Dávila. Un cuarto cuerpo, una cuarta columna, la formaba precisamente la columna Canales, la de Servando Canales, y teniendo como segundo al frente Julián de la Cerda, o sea, un tamaulipeco distinguido, que después será un personaje en nuestra historia, también participa al mando de el general Escobedo. Y por tanto, y la caballería que estaba, los cuerpos de infantería se situaron en un arco enfrente del avance del enemigo por el camino de Santa Gertrudis, y a los lados la caballería, que estaba compuesta por la Legión del Norte, con el coronel Joaquín Garzaleal, y los carabineros de Lampazos y un piquete de los llamados Supremos Poderes, al mando del coronel Higinio Villarreal. Y había una reserva, por cualquier cosa, la disposición de la batalla así era, o sea, la infantería, la caballería a los lados y una reserva. La reserva estaba compuesta por los libres de la frontera y los tiradores del Bravo, al mando del coronel Salvador F. de la Cabada. Muy bien, pues entonces eso, la orden entonces tajante de Escobedo fue: hay que situarse pecho tierra, toda la infantería, la caballería atrás, que no haga ruido, y ahí durmieron, apenas con un rancho muy leve de comida esa noche, y al día siguiente amanecieron así en ayunas, tirados pie a tierra, con el pecho en la tierra, con la orden de no disparar por ningún motivo hasta que se diera la orden de general. Amanecía del día 16 de junio, los imperiales pues amanecieron, la necesidad del agua era ya imperiosa, y lo que sucede es que, bueno, avanzan, colocan unos pequeños cañones que traen de campaña, disparan varios tiros para abrir que no había enemigo, las balas trazadoras pasan encima de las cabezas de los infantes que están tirados, republicanos, y avanzan, y avanzan.
y cuando el avance inicia y cuando están situados a tiro de fusil, se da la orden por parte de Escobedo de batalla. Y entonces se levanta la infantería, se pone en pie a correr y a embestir a la columna de los imperialistas. Son sorprendidos, la vanguardia de los imperiales retrocede ante el ímpetu de la infantería y bueno, como hay muchos soldados profesionales, sobre todo los austriacos, que hay un contingente austriaco muy profesional, lo que hace fue hacer un parapeto de carros, organizan los carros en forma de que les permita ser una especie de bastión de defensivo. Y en esa operación están trabajando cuando se deja venir la infantería y prácticamente arrollan a los imperiales. Los arrollan por minutos, ¿sí? Cuando Escobedo ve aquella situación que está avanzando y que está progresando el avance de la infantería, ordena el ataque de la caballería. Y entonces la caballería se deja caer por ambos lados, o sea, por los flancos, ¿sí? Avanzan por los flancos, la infantería ha avanzado, aquellos se han agrupado en torno a los carros, pero es imposible detener el ímpetu de los republicanos. Claro que muchos huyen, Feliciano Olvera con un grupo de sus lugartenientes huye a Matamoros, o sea, el jefe de la columna huye a Matamoros, no da batalla y todo se queda descabezado. Y entonces los que defienden ahí la posición, pues prácticamente son los austriacos, que mueren una cantidad impresionante, la mitad de la agrupación muere, 200 hombres, algo así, mueren en batalla. En total, en ambos bandos y con mayoría de muertos del lado imperial, en la batalla de Santa Gertrudis se calcula que mueren por encima de 500 hombres. En un lapso de minutos, la batalla prácticamente se resolvió en 50 minutos, una hora. Fue una batalla inmediata, rápida, fulgurante, sangrienta y de confrontación de cuerpo a cuerpo, ¿sí? De cuerpo a cuerpo, ¿sí? O sea, fue un hecho histórico realmente muy, muy importante militarmente hablando. Eso elevó el prestigio del general Escobedo de una manera notable, al grado de que él sería el que tendría el honor de recibir la espada de Maximiliano de Habsburgo en la rendición que tuvo en Querétaro en el mes de mayo de 1867, un año más tarde. Entonces, eso nos habla del prestigio que tomó Escobedo de esa batalla. Con la batalla de Santa Gertrudis, todo el noreste quedó en manos ya de los republicanos. Se desmoronó el imperio. Se desmoronó el imperio en el noreste de México. Tomás Mejía, que estaba en Matamoros, tuvo que transar con otros jefes republicanos la salida del puerto. Esto enojó mucho a Escobedo, porque Escobedo quería ahorcar a Mejía, pero situaciones de orden político, de políticos tamaulipecos, negociaron la rendición y la entrega de la plaza para que Escobedo pudiera huir por mar, y tanto que Escobedo pues, se ocupó de llevar los carros de comercio a Camargo, los trajo aquí a Camargo, y entonces aquí se remataron los bienes, se entregaron en parte como botín de guerra para rematarlos y financiar al ejército. Otros vinieron comerciantes de Matamoros a llorar ahí que era su propiedad, les cobró dobles impuestos y así fue como negoció el caso de las mercancías que cayeron en sus manos completamente. Incluso muchos de los prisioneros y muchos de los extranjeros recibieron un trato digno. Los que murieron en batalla, pues esos se los llevó la guerra, pero los que cayeron en manos que se rindieron, recibieron un trato honorable, un trato de poder volver a sus países. Muchos se quedaron incluso, algunos se quedaron, sí, y voltearon las armas y se adhirieron al ejército del norte. Entonces, la batalla de Santa Gertrudis tuvo una resonancia importantísima en la lucha
contra el imperio de Maximiliano y la intervención francesa. Ya lo dije, ¿cuál fue su trascendencia? Que se desmoronó el imperio de Maximiliano en el noreste de México, definitivamente. Escobedo tuvo pues una presencia sumamente importante en los episodios que siguieron. Ahora, ¿cuál es la resonancia posterior, el hecho mismo? Bueno, pues se reconoció la importancia como un sitio histórico de primera magnitud. Hay un mapa por ahí de Tamaulipas de fines del siglo XIX en que marca el sitio de Santa Gertrudis como un sitio sitio histórico de primera importancia. Incluso el gobernador Marte Regómez en 1940 destaca que hay que conmemorar como un día cívico de primer nivel el hecho de la batalla de Santa Gertrudis, cosa que hemos perdido últimamente en el resto del estado. Y también hay que recordar que unas damas de una asociación llamada Hidalgo de la antigua ciudad Guerrero, nuestra vecina aquí de las Villas del Norte, pues crearon muy imbuidas de este ánimo cívico, hicieron una colecta en 1900, a principios del siglo XIX, y usando el arte del cincelado en piedra caliza, mandaron a hacer un obelisco de piedra, hermosa, de piedra caliza, que es el obelisco de Santa Gertrudis. Entonces lo construyeron en Guerrero, Ciudad Guerrero, y lo transportaron, y en 1908 inauguraron ese hermoso obelisco que se encuentra justo en el sitio de la batalla de Santa Gertrudis. En algún momento los restos del general Servando Canales fueron llevados ahí al obelisco allá en el año de 1966. Y bueno, pues este es un lugar emblemático, es un lugar histórico de primer nivel. El sitio, pues ustedes seguramente lo conocen, está en un predio que está abierto al acceso a todo mundo. Creo que le hacen falta, a veces nada más nos acordamos del lugar por el año de la conmemoración, el día de la conmemoración. Deberíamos de procurarlo más como un sitio de visita turística, de visita cívica, tener algunas facilidades ahí a los visitantes porque está en un descampado, y que pudiéramos vincularlo a todo este patrimonio histórico, cultural, con los que cuenta Camargo y toda la frontera norte de Tamaulipas. Es decir, que este hecho histórico que conmemoramos cada 16 de junio, pues no solamente quede como un día, sino que quede como una referencia del esfuerzo que otras generaciones de mexicanos han hecho en la construcción de esta nación. Hoy en día las luchas son de otro tipo, hoy en día las luchas son cívicas, la lucha por el poder se dirime por las vías electorales, ya no es por las armas, y eso nos habla de que estamos pues construyendo día con día nuestra nación. Entonces, el conmemorar estos episodios de la historia, estos hechos que deben imbuir a la población en su orgullo cívico, en su orgullo de identidad, de pertenencia, de decir somos de Camargo, aquí ocurrió un hecho histórico sin precedentes en la historia mexicana, es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos y debemos sentirnos pues parte de esta patria chica que es la heroica ciudad de Camargo, que esa H que lleva es justo por Santa Gertrudis. Entonces, bueno, pues eso es algo de lo que yo quería manifestarles en esta ocasión, aunque sea a la distancia, aunque sea de manera grabada, pero créanme que lo hago como si estuviese con ustedes. Agradezco nuevamente al Ayuntamiento de Camargo, al Gobierno Municipal de Camargo, por esta oportunidad de que un servidor, como miembro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pueda haber estado con ustedes, aunque sea por esta vía virtual, en una fecha tan importante, tan trascendente en la memoria, en los tiempos,
como es un año más de la batalla de Santa Gertrudis. Y que quede para la memoria. Muchas gracias y hasta la vista.